comunicación, pues para platicar de temas interesantes a nivel nacional. Rubén, muy buenos días. Buen día, Juan, buen día que nos escucha. Pues en esta ocasión quiero comentar con ustedes lo que yo llamo el que la presidenta no se asuma como jefa de Estado, sino solo como jefa de partido, siguiendo la línea de su antecesor, su líder y mentor López Obrador, que después de poco más de un año de gobierno en ningún momento se ha acercado a discutir con la oposición y con fuerzas que no están de acuerdo con el gobierno, y que en ese sentido la responsabilidad de un jefe de Estado, de una jefa de Estado, es la búsqueda de la unidad nacional, sentarse y dialogar con todos los actores. Y días atrás, al final del mes de noviembre, se presentó el libro Camino a la Nueva República, Historia de las Transiciones Políticas desde 1988, coordinado por Porfirio Muñoz Ledo y Tatiana Alcázar. A Porfirio ya no le tocó ver el resultado del libro, al libro publicado, murió antes. Yo en él, a invitación de Porfirio, publico uno de los capítulos, Transición y Alternancia en México. Pero el día de la presentación, que también escribe un artículo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en una clara referencia a la presidenta, dijo, y cito textual: en estos días se manifiestan discrepancias críticas muy fuertes hacia el gobierno, pero se manifiestan también inquietudes válidas, y ahí es donde a mí me preocupa mucho que no haya diálogo. No hay diálogo y no se discutan las cosas, no se discutan los problemas. A mí me preocupa que no nos sentemos con el que tengamos diferencias. Y más adelante, el propio Cuauhtémoc Cárdenas, que fue candidato a la presidencia, recordemos, en 1988, 1994 y 2000, dice, cito textual: es indispensable abrir el diálogo entre los que tenemos diferencias. Si no oímos nada más entre los que estamos de acuerdo, muy a gusto y brindamos, pero creo que hay que hablar también con aquellos con los que no estamos de acuerdo, y a lo mejor encontramos algo bueno, a lo mejor no, pero es algo muy importante. Y cierro la cita. Me parece pues que en esta evidente crítica de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues está en cómo un hombre que sí es de Estado, como Cuauhtémoc Cárdenas, manifiesta en contra de alguien que debería de asumirse como la jefa del Estado, representando al conjunto de todas y todos los mexicanos, una vez que fue electa, pero no de manera sectaria, incluso diría provinciana, aldeana. Solo se siente bien, solo hace referencia a los que simpatizan con ella, a los que votaron con ella, y no a los otros. Y en su condición de jefa de Estado está obligada, es tarea sustantiva, buscar el diálogo con los que no piensan igual que ella, la fuerza de la oposición, sectores de la sociedad, como las iglesias, que resultan claves para buscar la unidad y la conducción de la patria hacia una mejor situación, pero ella solo se refiere a lo suyo, y en este sentido renuncia a gobernar en el conjunto de la nación, renuncia a ser jefa de Estado y solo se ubica como jefa de partido, Juan. Sí, a ver, creo que en esto, que era toda la expectativa que teníamos muchos mexicanos, Rubén, después de ver el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que él hizo exactamente lo mismo, jamás se reunió con la oposición. Su nivel de polarización, o la polarización que impulsaba todos los días desde la mañanera y con sus acciones, pues llegó un momento en que hicieron imposible, y además él jamás tuvo ningún interés. Bueno, cuando viene el relevo y llega Claudia Sheinbaum a la presidencia, me parece que muchos mexicanos esperábamos eso, que pasara el calor de la elección, la presidenta como jefa de Estado
pues se reuniera en eso que conocemos en términos coloquiales como la operación cicatriz, y que habíamos visto tradicionalmente a los diferentes niveles de gobierno, tanto en los gobiernos federales, estatales, municipales, después de pasar la elección, aquellos que pues al calor, repito, de la elección, se dijeron, se injuriaron, pues buscan un acercamiento para ver cómo hacen funcionar al municipio, al estado y en este caso al país. Pero acá pues no, como bien apuntas, la presidenta le habla todos los días en la mañana al público de ella, y cuando alguien hablando particularmente de las mañaneras, de estas conferencias, le pregunta algo que le es incómodo, pues simplemente dice: no, hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de esto, así sean temas de primerísimo interés, Rubén. Y en este momento en particular, con la presión que su gobierno, y en razón de eso el país, está recibiendo de la administración de Donald Trump, pues sería indispensable la unidad nacional para cualquiera que sea la situación, pues se enfrente como una nación, no como un grupo o solo los funcionarios del gobierno. Están en juego muchas cosas, pero insisto, la presidenta no se ubica como jefa del Estado, sino se ubica como la jefa de un partido. Insisto, en todas las sociedades, en México siempre así, pero en cualquier otro país del mundo, pues la misión del jefa o la jefa de Estado es reunir al conjunto de la nación, es dialogar con las fuerzas de la oposición, buscar puntos de acuerdo para fortalecer la unidad, porque solo en la unidad es posible el desarrollo de los países, no en la polarización. Y la presidenta, aunque en la mañanera es menos confrontativa que su antecesor, también lo es, no ha evitado la polarización y ella también la provoca. En ese sentido lamento y me uno a la reflexión del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano de decir pues que la jefa del Estado tiene que dialogar, no importa que no estén de acuerdo con los que dialogan con ella, a lo mejor se puede encontrar puntos de coincidencia, esa es su responsabilidad y ella no la ejerce, y en ese sentido no se asume como la jefa del Estado, sino de manera provinciana, aldeana, se asume solo como jefa de un partido. Sí, aunque hay posiciones encontradas, obviamente de eso se trata, hacer oposición. Bueno, también tendría que haber puntos de encuentro si ese diálogo que muchos mexicanos aspirábamos a que se diera al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, ocurriera con quienes se oponen o con quienes no están de acuerdo en la manera de gobernar del actual gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum, pero sin embargo pues no se ve, no hay, pero además eso que te digo, no se ve ninguna intención. Si ya no lo hizo en el primer año, pues yo no veo, salvo que su situación se ponga muy complicada, que pudiera pasar en los años posteriores, Rubén. Pues no se ve, le corresponde, es a ella, no a la oposición, la que debe abrir el diálogo, la que debe de invitar, la que fue electa para conducir los destinos del país fue ella, y en su responsabilidad es conducir los destinos del país para todos y no solo para los suyos, y en ese sentido sí se ve una presidenta muy limitada, que es incapaz de asumir su condición de jefa de Estado. Probablemente le molesta, no le gusta, ella se siente nada más bien en torno a los suyos, y como diría Cuauhtémoc Cárdenas, pues eso es muy bien, y te puedes echar un trago y pasa, pero eso no es la responsabilidad de la jefa de Estado, que tendría que estar buscando, no importa si está recibiendo críticas, tendría que estar buscando el diálogo con las diversas fuerzas que integran el país, las fuerzas políticas de la oposición, pero también otros muchos sectores de la opinión, como pueden ser, insisto, las iglesias, la sumamente importante que es la Conferencia del Episcopado Mexicano,
organizaciones como el Centro Mexicano para la Filantropía, el CENEFI, donde hay casi 5,000 organizaciones. Estos son los interlocutores con los que tendría que estar la presidenta, pero no se le ve en esa condición, Juan, y me parece que es lamentable para México. Así es, con esto nos despedimos, pero yo me parece que como muchos otros mexicanos esperábamos que una vez que Morena refrendó el poder con la elección en la que gana Claudia Sheinbaum, ella iba a provocar esta gran reconciliación nacional que tanta falta nos hace, y a partir de esta gran polarización que promovió su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Rubén Aguilar, como siempre. Gracias a ti, Juan, ya que nos escucha. Buen día. Un saludo. Gracias a Rubén Aguilar.